Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me encuentran el día de hoy, nenes? Pues nada, todo es un video pues, que muchas personas me llevan pidiendo desde hace rato pues por la parte del canal de Telegram y pues nada, aquí se los tengo muchachos. Simplemente pues de qué vamos a hablar como tal en este video. Sencillo muchachos, lo que vamos a hablar en este video pues es simplemente cómo vamos a utilizar cierre de ciclo con Smart Money. Bien, esto fue como tal una idea que más de una personita pues como tal por el canal de Telegram, que pues Michael, ¿cómo podemos nosotros operar los cierres de ciclo utilizando Smart Money? O sea, ¿cómo podemos como tal tener una combinación de estas dos metodologías para tener una mayor efectividad? Bien, y pues en este video muchachos, yo como tal no les voy a dar esa combinación. ¿Por qué? Porque no hay combinación como tal, ya que cierre de ciclo y Smart Money es exactamente lo mismo. Bien, ¿a qué voy? De que simplemente los cierres de ciclo es una forma muy básica, por decirlo así, de operar un mercado financiero a como si lo operáramos pues con Smart Money. Bien, eh, sé que es un poco enredado. ¿Cómo así, Michael, que los cierres de ciclo es lo mismo que Smart Money? Se supone que es diferente metodología. Si cierre de ciclo es simplemente pues vamos a encontrar un triángulo como lo enseñan por ahí, encontrar un triángulo y cuando el mercado llegue hasta este punto pues acá vamos a vender porque es un cierre de ciclo bajista y viceversa, tenemos un cierre de ciclo alcista, cuando el mercado llegue pues como tal a este punto lo que nosotros vamos a comprar. ¿Por qué? Porque el mercado ya cerró como tal su ciclo ahí. ¿Y cómo funcionaría pues como tal con Smart Money? Pues con Smart Money sería de esta manera, de que simplemente nosotros tenemos acá una tendencia a la alza fuerte, tendencia a la alza que me generó rupturas de estructuras, bien. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el order block que generó liquidez, ve que generó pero pues como tal la subida fuerte y que me generó como tal esa ruptura, y luego de que nosotros encontremos el order block pues vamos a buscar la liquidez previa a ese punto de interés o a ese order block, y luego que nosotros tengamos ya como tal esas confluencias lo que nosotros vamos a hacer es programar nuestra entrada en donde acá y listo. ¿Por qué acá? Porque se supone que el mercado pues es armónico y cuando vuelve el mercado a tocar ese punto de interés que contiene muchísima liquidez, órdenes pendientes, pues vuelve a repetir el mismo o casi igual movimiento que generó en el pasado. Bien, eso es como un breve resumen de cómo se opera con cierres de ciclo y cómo se opera con Smart Money, muchachos. ¿Listo? Pero pues yo le voy a dar una explicación de por qué para mí, o estoy hablando desde mi experiencia, por qué para mí los cierres de ciclo es lo mismo que Smart Money. Inclusive, o sea, me gustaría darles paso por paso, pero lo que voy a hacer es que simplemente voy a hablar. Bien, es muy importante que ustedes me estén escuchando, que estén al pendiente de todo. ¿Por qué? Porque es muy importante que esta información la tengan muy en cuenta para que ustedes elijan su forma de operar, la forma en la que ustedes se sienten más cómodos operando. ¿Listo? Entonces, muchachos, simplemente les voy a decir algo. Smart Money es la forma de operar los cierres de ciclo de una manera mucho más profesional. Bien, es simplemente eso, muchachos. La persona que diga, no, es que yo la verdad opero solo cierre de ciclo, yo no necesito, yo no opero con puntos de interés, no necesito zonas de oferta y demanda, bla, 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 mera mierda. Y ustedes saben a quién me refiero. Mera mierda, vende humo más no puede ser. ¿Por qué? Porque, hombre, cierre de ciclo no es Smart Money, es la forma de operar, digamos, lo más profesional, un cierre de ciclo. Para mí, las personas que operan netamente con cierre de ciclo, de esta manera, que sería que encontramos un triangulito, cuando ya esté el triangulito formado, pues aquí vamos a meter una operación. La persona que opere como tal de esa manera y que enseñe a operar como tal de esa manera, muchachos, para mí es simplemente un vendehumo o un estafador. ¿Por qué? Porque no es la forma correcta de hacer trading. Yo sé que las personas que quieren hacer trading es porque de verdad quieren aprender como tal estabilidad. Bien, y créanme que si ustedes operan de esta forma, de triangulitos y órdenes así, después de que rompa línea de tendencia, eso no les va a funcionar. Lo digo porque yo operaba como tal de esa manera, obviamente enseño también a operar cierre de ciclo, pero sé que no es la manera, digámoslo, más eficiente si nosotros simplemente operamos con el triangulito y ya. No, si nosotros queremos operar cierre de ciclo, debemos como tal de aprender otras cosas. Hablo directamente de Smart Money. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una mayor efectividad con la parte de cierre de ciclo. ¿Por qué? Porque ustedes no han visto de que la persona que enseña cierre de ciclo dice que, ay, que aquí
hubo un cierre de ciclo y que el precio llega hasta este punto. Entonces él dice, no, es que esto es como tal manipulación, eso, no me acuerdo, creo que es un tipo de cierre de ciclo, la verdad no me acuerdo qué nombre le pone. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que el mercado llegue como tal hasta este punto de acá y cuando el mercado llegue hasta este punto de acá, el mercado va a tener que hacer esto y ahí va a tener que irse a la alza. Eso es lo que enseña como tal esta persona. O lo que dice esta persona también es de que dice, ah, pues acá hay un cierre de ciclo, acá hay un cierre de ciclo, perdón. Y el mercado llega solo hasta este punto y aquí el mercado tiende a tener como tal la reversión. Entonces lo que pasa ahí con esa vuelta es de que no funciona como tal de esa manera. ¿Y por qué? Porque pues acá influyen como tal muchas otras cosas, ya les explico igual que lo que influye acá. Entonces, la parte de los cierres de ciclo como tal con esta vuelta, pues con Smart Money no hay cierta combinación porque pues Smart Money es como la forma de operar como tal esos cierres de ciclo pues de una manera, digámoslo, profesional. Si me voy a entender, entonces ya les explico el por qué. Simplemente hablemos de ese cierre de ciclo, de este ejemplo pues con la parte del gap, que el mercado llega como tal hasta esta zona y que simplemente el mercado se va acá. Pues nosotros como traders, pues cómo vamos a saber si el mercado va a cerrar acá o va a llegar a este punto y se va a ir, o si el mercado va a llegar a este punto de acá abajo y va a tener como tal la reversión. Si me hago entender, o sea, para eso nosotros como tal utilizamos la parte del Smart Money para nosotros poder decir, no, pues hombre, el mercado va a llegar hasta este punto de acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos un order block decisional. Pero sabemos de que el mercado posiblemente cuando llegue el order block decisional de este punto, pues aquí va a tener como tal la reversión. O si nosotros decimos, no, pues hombre, el mercado sí va a cerrar hasta este punto. ¿Por qué? Porque no tenemos decisional, pero sí tenemos un extremo. Extremo que nos genera como tal todas las rupturas de estructuras. Entonces acá sabemos que como no hay decisional, pero sí hay extremo, pues es obvio de que el mercado pues simplemente va a llegar hasta el extremo. ¿Para qué? Pues para tener que irse hacia la alza. Bien, o lo mismo, si el mercado llega como tal hasta este punto de acá abajo es porque simplemente está cerrando un cierre de ciclo, una temporalidad mayor. Entonces por acá hay un order block sin mitigar, entonces el mercado lo que está haciendo es bajar, mitigar como tal ese order block, llegar a este punto. ¿Para qué? Para simplemente tener que reaccionar a la alza. Es simple. Acá no es de que simplemente yo quito esto, de que simplemente no, es que cerró con un gap, entonces aquí se fue a la alza, o de que no, pues el mercado bajó hasta acá y ahí va a subir, o que no, si el mercado sigue derecho es porque hay manipulación, entonces ahí sí va a comenzar a subir. No, o sea, no hay por qué, pues digámoslo, tener como esa idea del mercado. Todo tiene su porqué, más no su porqué tan básico. Ya les di la explicación del porqué, un cierre de ciclo. Cierra con gap simplemente porque hay un decisional, el mercado porque cierra completo, porque hay un order block extremo más no un decisional, y porque el mercado llega hasta un punto más bajo donde cerró el ciclo y ahí sí comienza a subir, pues porque simplemente en esta parte de acá tenemos un order block sin mitigar pues una temporalidad mayor, ya sea de una hora o de 4 horas. Bueno, order block como tal no, hablemos de un cierre de ciclo mayor, porque todos esos cierres de ciclo se pueden encontrar como cierres de ciclo internos. Bien, entonces, ahí con esa hora de explicación, pues les creo que les hice entender por qué no hay una combinación previa entre cierre de ciclo y Smart Money, porque en sí Smart Money es la forma de operar los cierres de ciclo, pues de una manera más profesional para nosotros poder aumentar como tal nuestra efectividad. Bien, entonces les voy a dar como tal, les voy a hacer aquí un dibujito con ejemplo y todo, y pues ya les muestro una gráfica para que ustedes me entiendan. Entonces simplemente tenemos como tal esto, un cierre de ciclo. Bien, entonces ¿qué es lo que pasa? Con el mercado hizo como tal esta subida de acá, el mercado que hizo, pues tuvo que haber hecho rupturas de estructura en todos estos puntos, sean choch, sean boss, todas esas cosas. Bien, digamos acá tuvo que haber sido sí o sí un choch. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente nosotros sabemos de que el mercado tuvo pues un causante como tal del choch. Bien, entonces simplemente nosotros vemos de que si el mercado rompió de esta manera, de una, pues sabemos de que fue solo un causante, que sería como tal el order block decisional. Bien, entonces sabemos de que el mercado sí o sí va a tener que bajar. ¿A dónde? Pues va a tener que bajar hasta este order block decisional para que parte de una reversión al alza. Entonces ahí es donde el mercado, pues ¿qué va a hacer? Pues ahí va a tener que subir. ¿Por qué? Porque simplemente el mercado subió, volvió a bajar, cerró ese ciclo para mitigar el order block y se fue como tal al alza. ¿Por qué? Porque el mercado es armónico, entonces genera los mismos movimientos que generó en el pasado. Lo mismo. Les voy a dar el ejemplo con gap. Si el mercado generó como tal la ruptura de estructura en este punto
el choche está ahí, pero digamos que el mercado hizo esto, impulsó, retrocedió y volvió a impulsar. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? De que el mercado simplemente va a cerrar hasta este punto de acá. ¿Por qué? Porque ese decisional fue el causante como tal de este hecho. Entonces nosotros aquí pues cogemos el order block, el decisional, y aquí como tal va a ir como tal nuestra entrada. ¿Hasta dónde? Pues ya hasta el 100%, 50%, donde ustedes quieran. Pero si ustedes se pueden hacer como tal backtesting, muchachos, la parte de cierre de ciclo pues es exactamente lo mismo que Smart Money, solo que Smart Money nosotros nos especializamos en mirar las partes, por decirlo así, del cierre de ciclo. ¿Por qué? Porque el cierre de ciclo no es simplemente un dibujito y ya. No, un cierre de ciclo tiene sus movimientos, el cierre de ciclo tiene las rupturas de estructuras, el cierre de ciclo nos deja liquidez por acá, liquidez por allá, liquidez por allá. Digamos huellas que a nosotros nos permite saber hacia dónde posiblemente el mercado va a cerrar, hacia dónde va a ir, hacia dónde no va a ir. ¿Se me va a entender? Entonces, por eso es muy importante para mí, si ustedes quieren operar cierre de ciclo, pues aprender Smart Money, porque Smart Money, digámoslo, ustedes van a aprender todas las partes del cierre de ciclo y con saber todas las partes y cómo se funciona y cómo funciona, perdón, pues ustedes van a aumentar como tal la parte de la efectividad a la hora de hacer los trades. Bien, entonces les voy a dar como tal el ejemplo en la gráfica para que ustedes me entiendan. Entonces, les voy a dar el ejemplo acá, ejemplo claritico. Vamos a hacer un poquito más de zoom. ¿Qué ven acá? Lo que ustedes ven acá simplemente muchas veces pues un cierre de ciclo. Bien, entonces yo le coloco el triángulo y la estrellita esta. Este como tal es un cierre de ciclo. Bien, pero pues si ustedes ven el cierre de ciclo, se mueve como pues tiene diferentes movimientos a la alza, a la baja, tiende a hacer estos movimientos, tiende a hacer como tal estos movimientos. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos como trader es simplemente sacarle la mayor ganancia al mercado. Bien, y lo que nosotros hacemos simplemente operando con los triangulitos es simplemente dejar pasar oportunidades. Y es así. ¿Por qué? Porque pues si nosotros sabemos de que si el mercado tiene como tal aquí un extremo, pero también tiene un decisional, pues nosotros, ¿por qué no podemos coger como tal el retroceso o la reacción que el mercado va a tener en el decisional? Que ustedes ven, pues el mercado subió y aquí tuvo como tal una reacción a la baja. ¿Reacción de cuántos pips? Pues vamos a mirar. Aquí el mercado pues reaccionó 17 pips. Realmente aquí no le va a servir ganar una entrada pues como tal de 17 pips. Si me hago entender. Entonces, si nosotros sabemos de que también hay un extremo, pues sabemos que el mercado sí o sí va a tener que mitigar el extremo. ¿Y qué va a hacer? Pues ahí sí va a tener que reaccionar. No es como, por ejemplo, lo que enseña cierta persona que dice que el mercado cierra con gap. Aquí se supone que es el gap, él hace esto. Y de que el mercado cuando cierra con gap va a hacer ¿qué? Va a hacer una manipulación, que sería esta. Y que luego de que haga la manipulación, ahí sí va a tener que reaccionar a la baja. En realidad no es así. O sea, todo tiene su porqué. Pues aquí se lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque tenemos un order block extremo, tenemos un order block decisional. Bien, entonces el mercado siempre va a tener como tal las reacciones. Vamos a mirar como tal esa partecita de acá de este cierre de ciclo, donde el cierre de ciclo ya está finalizando. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? De que el mercado en este punto me generó la ruptura de este alto. Me generó como tal la ruptura de este alto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo puedo ganarme como tal el movimiento del próximo alto más alto. ¿Sí me hago entender? Entonces, si el mercado generó como tal ese rompimiento acá, pues nosotros lo que vamos a hacer es coger el order block que generó como tal ese movimiento, y lo que nosotros vamos a hacer es colocar la entrada en el order block de acá, y colocar el take profit un poquitico más arriba del último alto que dejó el mercado. Ese fue el último alto que dejó el mercado, entonces nosotros lo dejamos por ese punto. Y no más que en esa entrada, pues tendríamos como tal una entrada de 1 a 3.76, casi un 1 a 4. Bien, o si nosotros sabemos como tal la parte de order blocks, pues simplemente sabemos que aquí hay un extremo, entonces dejemos la entrada hasta el extremo. Y ahí ya tenemos como tal una entrada casi en 1 a 5. Bien, simplemente que pues conociendo la parte de Smart Money, o en este caso pues conociendo las partes internas que tienen como tal el order block, porque el order block, ves que el order block es el cierre de ciclo, porque pues el cierre de ciclo no es solo eh, pues el triangulito, y desde marquemos el triangulito pues vamos a coger la línea de tendencia donde más toques hayan. Entonces cuando el mercado ya haga el rompimiento de la línea de tendencia, pues vamos a esperar que el mercado suba a la RTC, y pues ahí vamos a comenzar a vender. Si aplicamos como tal esa teoría, pues simplemente vemos, aquí tiene muchos toques del mercado, aquí el mercado la rompe, acá sube a retestear, aquí nosotros teníamos como tal nuestra entrada.
Bien, un momento acá. Acá teníamos como tal nuestra entrada. ¿Y qué fue lo que pasó? El mercado se nos fue en contra por ¿cuántos pips? Se nos fue en contra por 27 pips. Y ahí sí, cuando ya llegó los 27 pips, ahí sí comenzó a reaccionar a la baja. Bien, entonces, pues como tal, eso no es negocio. La verdad, no es negocio, pues como tal, nos arriesgamos de esa manera, pues para ganar plata. La verdad, no lo es. Vamos a ver el ejemplo que está acá, para que ustedes vean. Se supone que como tal, a ver, acá. Se supone que acá inicia como tal un cierre de ciclo. Acá inicia como tal un cierre de ciclo. Vamos a ver si el mercado lo cierra. Y el mercado sube más. El mercado sube más, pero entonces vamos a ver. Nosotros, ¿por qué tenemos que esperar de que el mercado llegue hasta este punto de acá? Si nosotros podemos ganar todas las ganancias de la bajada, también podemos ganar como tal todo esto de la subida. Bien, o sea, ¿por qué tenemos que esperar todo ese tiempo y pues perder plata? Que en realidad es eso, pues uno pierde plata como tal en esa vuelta ahí, en esa espera de esperar que el cierre de ciclo pues se cierre, de que rompa la línea de tendencia, de que concuerde con los niveles de Fibonacci, de que haga esto, de que haga lo otro. En realidad, pues hombre, eso no es negocio, porque si lo que uno quiere pues sacarle plata a eso, pues la idea es como tal intentar coger los mayores movimientos que el mercado hace. Bueno, la mayor cantidad de movimientos que el mercado haga. Bien, y es fácil, la verdad es muy fácil. ¿Por qué? Porque pues si nosotros conocemos la parte aquí de order blocks, de la parte directamente de Smart Money, nosotros vemos que aquí que, de que aquí el mercado nos generó un choch, bien, el mercado aquí nos generó un choch, sencillo, de que nosotros tenemos acá el causante del choch, y que nosotros acá, pues simplemente que lo que vamos a hacer, pues vamos a programar nuestra entrada. ¿Hasta dónde? Pues lo vamos a colocar hasta un order block que esté por mitigar, que puede ser este order block que está en esa parte de acá. Entonces, si nosotros operáramos como tal los cierre de ciclo con esa parte de Smart Money, pues ahí tuviéramos una entrada de una ratio 1 a 5. Bien, y vamos a mirarlo acá. El mercado que hizo acá se hizo un poquitico más feo, pero pues yo sí logro entender un poco más que hay acá. Inclusive vamos a colocar esto, lo pasamos a 5 minutos para que ustedes entiendan el por qué yo voy a seleccionar como tal esas partecitas. Esperemos que esto cargue. Bueno, madre, esto porque no carga. Pues hagámoslo otra vez aquí a... Ahí está. Acá está más clarito, claro, aquí sí se ve mucho más claro. Entonces aquí está. Entonces si nosotros queremos como tal coger toda la pierna ganadora, compradora, como dicen por ahí, pues del cierre de ciclo, pues como nosotros lo podemos hacer, pues es sencillo, simplemente conociendo la parte de Smart Money, hablando de Chochi y de Bosch, de Order Blocks, Decisional y extremos. No se necesita más la verdad. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues simplemente yo veo que aquí el mercado me genera como tal el choch. Acá yo puedo suponer que es un choch que fácilmente se puede ver como tal en unos minuticos. ¿Por qué? Por la forma como tal que están las velas. Entonces yo creo que aquí hay un choch como tal. Aquí está el choch. ¿Cuál fue el causante como tal del choch? Pues tengo esta vela de acá, la última bajista, frente al impulso alcista. Bien, como veo que es una vela muy grande, pues simplemente yo voy a colocar ¿qué? Pues voy a colocar mi entrada en el 50%. Y take profit hasta donde, pues mi take profit lo puedo dejar fácilmente hasta donde inicia como tal, donde inició como tal la parte vendedora, que pues fue esta parte de acá arriba. Solo que pues no me carga, pero igual ustedes ya me deben de entender ahí. Entonces, si nosotros hubiésemos dejado como tal el take profit hasta esa pierna, pues hasta esa parte donde inicia la pierna vendedora, pues porque nosotros sabemos de que el mercado sí o sí va a tener que cerrar hasta ese ciclo, pues nosotros ahí fácilmente hubiésemos tenido una entrada de ¿cuánto? Una entrada de un ratio 1 a 15. Bien, entonces es exactamente lo mismo. Ya con esa hora de explicación, sabemos de que la parte de Smart Money y cierre de ciclo, pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que nosotros hacemos con Smart Money es operar las partes, digamos, internas de un cierre de ciclo. Con Smart Money, nosotros lo que nosotros hacemos es como tal, como trader institucionales, es de que simplemente pues miramos las huellas que nos deja el mercado para nosotros suponer, bueno, nosotros tener una idea, suponer no, para nosotros tener una idea y nosotros pues poder tener nuestros movimientos en base a las huellas que el mercado nos deje, porque nosotros sabemos de que el mercado nos dejó, no sé, un order block por acá con liquidez y ese order block fue el que generó toda esa subida, pero nosotros sabemos de que el mercado
próximamente va a tener que pues, bajar a mitigar ese order block, mitigar esa liquidez, formarme como tal un cierre de ciclo, y luego que el mercado me forme el cierre de ciclo, ¿qué va a hacer? Pues hombre, va a tener que darme la ganancia de ese cierre de ciclo. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a ganar toda esta caída? ¿Cómo vamos a ganar toda esa subida? ¿Cómo pudimos ganar como tal toda esa subida? Sencillo. Acá les vamos a mostrar ya para finalizar como tal esta vuelta, cómo nosotros podíamos pues como tal ganar esta bajada que el mercado nos dio acá. Entonces vamos a pasarnos como tal otros a 5 minuticos. Espero y me cargue para que ustedes vean bien cómo es esta vuelta. Bueno, es que esto carga. Bueno, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Esto acá no se ve bien, entonces vamos a pasarnos aquí a un minutico. ¿Por qué? Porque quiero que este ejemplo a ustedes les quede bien claro. Entonces vamos a ver hasta este puntico de acá. Listo, aquí se ve mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que acá como tal inició toda la pierna, como dicen por ahí, vendedora de la parte del cierre de ciclo. Bien, simple. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que como tal, aquí para mí fue el short, acá. ¿Por qué no acá? Porque simplemente acá el mercado me generó como tal una subida mucho más fuerte que en este punto de acá. O sea, acá me generó una subida más fuerte a como la generó en este punto de acá. Entonces simplemente por temas de liquidez y eso, pues yo considero que en este punto de acá pues es el chocho. Bien. O pues hagámoslo de esta manera porque yo sé que muchas personas van a decirnos que el chocho está acá. Pues bien, vamos a dejarlo como tal aquí en este puntico. Pero no vamos a descuidar esa ruptura de estructura que el mercado nos generó acá porque fue una ruptura de estructura fuerte. ¿Por qué digo que fuerte? Porque ustedes ven el mercado pues la rompió con un buen volumen de velas. Aquí lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente nosotros lo que nosotros vamos a hacer con Smart Money, obviamente guiándonos por cierre de ciclo, es de que simplemente nosotros sabemos de que aquí está nuestro extremo, bien, entonces nosotros aquí vamos a dejar que pues, nuestra entrada, de que aquí vamos a dejar nuestra entrada, bien sencillo, y lo que han visto pues como tal los videos del intensivo de order blocks, ven que aquí hay un clarito un clarito reinjection block o vela inyección de liquidez o vela institucional como ustedes le quieran decir. Entonces nosotros por solo reconocer que está ese tipo de vela antes de la ruptura de estructura, pues nosotros podemos decir que esta vela fue la que generó ese rompimiento de estructura. Y ahí como tal vamos a colocar que nuestra entrada. Bien, ¿y hasta dónde vamos a dejar nuestro profit? Pues nuestro take profit lo vamos a dejar hasta qué? Hasta el order block que generó como tal toda esa subida. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a colocar esto 10 minuticos, ojalá cargue rápido. Entonces, si nosotros sabemos de cierre de ciclo y lo juntamos con el Smart Money, pues simplemente nuestra entrada puede ir hasta donde, nuestra entrada puede ir hasta este order block de acá. ¿Por qué? Porque hasta acá. Porque ese order block de acá fue el que me generó toda esta subida. Entonces el mercado va a tener que bajar a mitigar ese marica. ¿Para qué? Pues para volver a subir. Entonces nosotros cómo vamos a coger esa subida otra vez, pues esperando el choch, entrando en el order block que generó como tal el choch. Bien, entonces nomás en esta entrada fácilmente nos podemos llevar un ratio de ¿cuánto? Un ratio de 1.50. Ahí está, para que vean. Un ratio de 1.50, encontrando como tal el order block en un minutico y colocándonos take profit hasta donde en 10 minutos, guiándonos por medio de cierres de ciclo. ¿Por qué no take profit? Inclusive bajémoslo más. ¿Por qué no take profit hasta ahí? Porque sabemos que cuando el mercado llegue hasta este punto va a tener que mitigar. Ahí va a tener que hacer un cierre de ciclo. O también podemos hacer nuestra entrada y la dejamos hasta este punto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que el mercado aquí tiene un tipo de decisional, entonces posiblemente el mercado llegue hasta este punto y comienza a subir. Bien, entonces en el decisional nos da un ratio de beneficio de 1.49 y en el extremo un ratio de 1.52. Pero entonces, ¿qué? Acá el mercado reacciona al decisional, pues no es que sea un cierre de ciclo con gap. No, gap no es ningún vacío de liquidez ahí, simplemente el mercado vino a reaccionar ahí. ¿Por qué? Porque hay un decisional con mucho más fuerza que el extremo. Es sencillo. Entonces eso simplemente sería como tal la explicación del por qué no hay una combinación de cierre de ciclo con Smart Money. Pues, ¿por qué?
que simplemente Smart Money es la forma de operar los cierres de ciclo de una manera mucho más profesional. Bien.